Con nosotros aquí le damos la bienvenida a Henry Merán, quien es diputado por la provincia de San Juan de la Maguana y vocero en la Cámara de Baja del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, ese grupo recién creado después del desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Merán. Muy buenos días, Adalberto. Muy buenos días, don Juan Bolívar. ¿Cómo que anda la composición ahora de la Cámara de Diputados después que ustedes surgen como bloque? Bueno, la correlación de fuerzas, ¿cómo está ahí ahora? Bueno, totalmente diferente. Ha variado de forma, diríamos, importante lo que es el patrón de votación a lo interno de la Cámara de Diputados. Todos sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana, por varios periodos constitucionales, había tenido un control mayoritario absoluto del Congreso de la República. Desde el 2006. Así es, y eso desde luego le permitía dirigir el Poder Legislativo de una forma muy holgada y a sus anchas. Con la división del Partido de la Liberación Dominicana, eso provoca de manera inmediata, de manera isofacta, la división del bloque de diputados de ese partido, y entonces nosotros surgimos ya desde la Fuerza del Pueblo como bloque oficializado al interno de la Cámara de Diputados, y desde luego este nuevo bloque de la Fuerza del Pueblo ha provocado sin lugar a dudas que el Partido de la Liberación Dominicana pierda la mayoría a lo interno de la Cámara de Diputados en términos de votación, y por vía de consecuencia la correlación de fuerza legislativa pues ha variado trascendentalmente. Pero ¿ustedes cuántos son ahora, el bloque de ustedes? 27 somos 27. de manera oficial. O sea, ustedes perdieron 9 porque eran 36. Sí, correcto. Antes de la división ustedes eran 36. Sí, correcto. 9 se quedaron en el partido. Sí, por un tema de candidaturas que son candidatos electos y han preferido quedarse ahí. Sí, porque son candidatos electos en el proceso primario del 6 de octubre, y desde luego, por razones políticas, pues tuvieron que permanecer coyunturalmente. Pero dicen que PLD. tienen muchas dificultades porque están sometidos a sospecha y acoso. Pero por supuesto, porque en el fondo son compañeros que pertenecen y son adeptos y afectos a la Fuerza del Pueblo, al presidente Leonel Fernández, y han tenido que mantener sus candidaturas en el PLD porque la obtuvieron antes de la propia división de ese partido correctamente, pero nosotros definimos desde luego ya lo que sería una votación incluso hasta con mayoría relativa a lo interno de la Cámara de Diputados. Eso trae como consecuencia una correlación de fuerza diferente y que nos permite ponderar aún más a fondo una serie de proyectos de gran impacto nacional. Pero toda la oposición no llega a la mitad de la Cámara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se queda corta por 2 o 3 votos, ¿no? Actualmente, si contáramos esos diputados que originalmente formaban parte del equipo nuestro, del partido nuestro. Sí, los originales sí, pero estaríamos hablando de 98 a 92. Sin embargo, fuera de esos diputados todavía mantenemos una mayoría de 5 votos, 5 diputados a favor. Pero ustedes son 27, ¿son cuántos los del PRM? 52, 53. 53. Serían 80. El partido reformista son 11, pero 11. Hay una parte que está con el gobierno. Bueno, algunos se mantienen ahí en ese aspecto. Con esos 11 serían 91. Si tuvieran los 11. Sí, y entonces, ¿cuáles correcto. Si tuviéramos los 9, entonces ahí alcanzaríamos la mayoría absoluta. Bueno, pero ya ustedes comenzaron a ejercer de alguna manera el poder que le da esa mayoría, porque han impedido que se conozca el proyecto de presupuesto complementario. Y fue usted mismo quien leyó un manifiesto bastante contundente cuestionando el contenido de la pieza que mandó el Poder Ejecutivo y que ya aprobó el Senado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las objeciones que ustedes tienen al presupuesto complementario? En los años que nosotros tenemos en el Congreso de la República como legislador, nunca habíamos observado
y conocido un proyecto de modificación presupuestaria como el que se ha sometido en esta oportunidad. Estamos hablando de que ese es un proyecto, por un lado, que procura 11.000 millones de pesos fruto de un déficit, de una falta de recaudación en el presupuesto ordinario que ha tenido el gobierno de la República, más el cubrir casi 11.000 millones más que han sido sobregasto, es decir, ha sido fruto de la amplitud del déficit fiscal que no había sido proyectado en el presupuesto original. Estamos hablando que no solo se ha quedado el gobierno por debajo de la recaudación, sino que a pesar de quedarse por debajo de sus recaudaciones, ha gastado en términos ordinarios 11.000 millones de pesos más. Y por un lado, en primer lugar, es lo que se pretende cubrir con esta modificación presupuestaria, a toda luz es inconstitucional y que viola la ley orgánica de presupuesto, porque esos son partidas ya totalmente ejecutadas. Y lo que prevé la Constitución de la República y lo que prevé la Ley General de Presupuesto es que justamente una modificación presupuestaria tiene que producirse previo a la ejecución de esas partidas. Lo no cual, después, no a posteriori. Por supuesto, porque lo que ahora está tratando el gobierno de cubrir su propia ¿Y ustedes ilegalidad. establecieron en qué se gastó? Pues, ¿dónde se fue a gastar el dinero por encima de lo presupuestario? Bueno, pero hay elementos claros, palpables, de que gran parte de ese dinero se ejecutó a través del Ministerio de Obras Públicas para los fines que conocemos de incidir. Bueno, se dice que no tenía apropiación para los 11.500 millones. ¿Y cuánto era la apropiación que tenía el ministerio para ese capítulo? En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de este año ronda por alrededor de 45.000 millones de pesos. Evidentemente que se ha ejecutado prácticamente el doble de eso. Y desde luego, para ese capítulo, ¿sabe cuánto tenía asignado? Eran 2.500, según había para dicho. asfalto. Bueno, alrededor de 2.500 millones de pesos. De 2.500 millones de pesos. Y de 2.500 pasó a 11.500. Sí, porque fue una ejecución. Entonces, el 11.000 se fueron casi ahí, en ese renglón. Sí, pero podría ser que sí, entre otras áreas del gobierno. Lo que está claro es que el gobierno no solo dejó de recaudar, sino que se excedió en el gasto justamente para incidir y alterar el proceso primario del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando, don Juan Bolívar Adalberto, que el gobierno en 45 días fabricó un candidato y fabricó un fraude. Y todo eso sabemos en buen dominicano, que se hace justamente con el uso desmesurado y desproporcionado de los recursos del Estado. Solamente usted fabrica candidatos presidenciales. El problema es que ustedes hicieron eso también. Leonel Fernández hizo en el 2012, gastó 150.000 millones de pesos para que Danilo pudiera ganar. Sobre el presupuesto, de déficit presupuestario. No fue realmente así, don Juan Bolívar Díaz. El gobierno dominicano venía con una ejecución presupuestaria de obras construidas y anunciadas previamente al proceso de campaña, que se fueron ejecutando durante todo ese año. Sí. No estamos hablando... Pero ese fue récord, ese déficit fiscal. No estamos hablando que llegó a 8% del PIB. Que en el caso de ese gobierno se sentó un ministro en una mañana y de un plumazo y de golpe y porrazo dispuso de 11.500 millones de pesos para ganar un proceso primario 30 días después. Es decir, yo creo que... No, pero esto de ahora no se justifica en el pasado. Claro. Quiero decir que ustedes tienen una corresponsabilidad en esas prácticas. Yo diría que en todo proceso electoral, desde el gobierno se procura incidir con las ejecutorias del gobierno en la población desde el punto de vista electoral para ganar. En otras palabras, todo gobierno trata de usar los recursos que tiene a su mano para favorecer políticamente a su partido. Yo diría que una de las herramientas, Alberto, fundamentales que tiene un gobierno en ejercicio para incidir en favor de su candidato es la ejecución gubernamental, lo cual, si no se utiliza de manera ilegal, aberrante y desmesurada como en este caso, es plausible. Ahora bien. Pero ahora es ilegal. Es legal porque ya está establecida una ley que no se puede usar. Pero totalmente correcto. Los recursos públicos. A eso me refiero. Pero la ley anterior también condenaba el uso de los recursos públicos. Sí, pero en los casos anteriores se hicieron licitaciones, se hicieron los concursos correspondientes a esos fines. En este caso no.
Ahora lo que se Ahora no había ni la apropiación presupuestaria ni se hizo la licitación. Sí. Bueno, es que lo declararon de urgencia. Y justamente y por eso... La ley establece que sí es de urgencia. El problema era si realmente era urgente, si descubrieron de un día para otro que se necesitaba faltar 2.730 kilómetros de carreteras y calles, como para eso fueron los 11.500 millones. Claro, yo diría a don Juan Bolívar que la urgencia era ganar en 30 días de manera fraudulenta un proceso primario. Y le ganaron. Bueno, con fraude yo creo que cualquiera, con fraude y con el uso de los recursos del Estado, en esos Pero niveles ustedes no han demandado puede, formalmente que se explique y que el ministro de Obra Pública de entonces explique los detalles de eso, que responda a esas cosas. Sí, don Juan Bolívar, en el Congreso de la República. En el Congreso ustedes lo han demandado. Nosotros depositamos, incluso se anunció en la sesión pasada, un proyecto de resolución para los fines de investigar justamente la suscripción de esos contratos. ¿Y se aprobó el proyecto? Está para conocerse en la agenda de los próximos días. Incluso el Partido Revolucionario Moderno también se ha adherido a esa solicitud, que sin lugar a duda va a traer serias consecuencias, porque nosotros, en nuestra condición de fiscalizadores y supervisores de los poderes públicos, y con esta, en principio, mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados, sin duda podemos provocar que ejerciendo estas funciones pueda investigarse esta regularidad. El tema es que los políticos, en sentido general, y usted no lo ignora, tienen poca credibilidad por la situación de que varían mucho de posiciones de acuerdo a los intereses. Ya, justo en esta misma Cámara de Diputados, algunos legisladores, como por ejemplo Farideh Raful, sometieron proyectos para que se investigaran denuncias. Y ustedes, los seguidores de Leonel Fernández, no apoyaron esas iniciativas, como por ejemplo aquella que tenía que ver con Odebrecht. Los pagos que se hicieron del presupuesto al asesor presidencial Joao Santana en el 2015-16. ¿Sabe Adalberto, don Juan Bolívar, que cuando desde el punto de vista político partidario se vincula a una organización política, uno en gran medida de esa organización política y de el oficialismo cuando pertenece a él, asume una serie de compromisos que evidentemente a lo interno de la Cámara Legislativa hay que cumplir y hay que de alguna manera no defender, sino por omisión o sea, que ustedes pecaron por omisión. Ahora bien, esa no es la posición, por razones ya conocidas, de la Fuerza del Pueblo como partido opositor. Y justamente, nosotros nos desprendemos de nuestro anterior partido por prácticas de ese tipo, porque de lo contrario nos hubiéramos quedado apoyando todo lo que el actual gobierno de manera violatoria a la institucionalidad democrática ha venido haciendo. Nosotros salimos del Partido de la Liberación Dominicana porque no entendemos conveniente para la salud democrática e institucional del pueblo dominicano la metodología que desde el Palacio Nacional se está aplicando en el ejercicio de la condición. Es bueno que ustedes ahora entiendan eso y militen en contra. Ahora mismo tenemos el problema, ya se vio en la primaria de todos los ministros del gobierno, casi todos, y altos funcionarios, algunos de los cuales no asumieron la responsabilidad que se les atribuyó de ir de jefe de campaña, incluyendo funcionarios de la dimensión del director de impuestos o del administrador del Banco del Estado, que los nombraron. Por suerte que esos no llegaron a irse al territorio a hacer campaña, los nombraron jefes de campaña locales. Pero eso se va a repetir. Ahora la Junta Central Electoral acaba de legitimar eso. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes cuando salgan todos los ministros y todo el poder otra vez a la calle? Nosotros hemos venido... Ustedes son los que primero que le van a sustraer la gente de ustedes. Así es, o lo que se pretende hacer. Nosotros en la oposición también, pero en general. Nosotros hemos venido condenando, objetando, reclamando de la Junta Central Electoral que asuma su verdadero rol de árbitro y de organizador transparente y diáfano de este próximo proceso electoral. Claramente la Junta Central Electoral viene retorciendo incluso la propia ley 3318 y la 1519 a los fines de propiciar un clima favorable a un candidato
en particular. Y yo creo que la oposición, de la cual nosotros formamos parte, no vamos a estar dispuestos, como no lo hemos estado, en aceptar eso. ¿Por qué? Porque es que la Junta Central Electoral tiene finalmente que asumir el rol que le corresponde para garantizar que este próximo proceso de febrero y de mayo sea completamente creíble a la opinión pública y no ocurra lo que ocurrió el pasado 6 de octubre, que claramente la propia Junta laceró gravemente su credibilidad y de manera consuetudinaria vemos y observamos, incluyendo con este propio tema, ante un reclamo del Partido Revolucionario Moderno para el no uso de los recursos públicos y más aún la participación de figuras importantes del gobierno, se produzca. ¿Qué significa todo esto? Que la Junta Central Electoral no tiene otro camino que volver, en primer lugar, a su propia legalidad, porque es la Junta Central Electoral que de manera reiterativa está violando sus propias resoluciones, como pasó en el caso de la auditoría que tenía que practicarse a todo el proceso y a todos los equipos que iban a ser utilizados en el proceso primario del 6 de octubre. Fue la propia Junta que violó su resolución al no hacer esa auditoría. Y ahora vemos que viola el artículo 196 de la ley 1519, que claramente prohíbe el activismo político. Y hay un artículo ese que sanciona. O el 243. Con hasta cárcel a los funcionarios que usen su condición para favorecer políticos. Así es, don Juan Bolívar, el 243 de la 1519. Pero esa ley la hicieron todos ustedes. ¿Y para qué pusieron eso si después no se va a cumplir? Bueno, es justamente la Junta Central Electoral como árbitro, rector, sí, pero ustedes y los legisladores de Danilo también votaron por ese artículo. Y no, sí, así ¿Cómo es la cosa? Pues votan en un momento y después quieren ignorar la ley. Y nosotros incluso en la propia ley creamos un ministerio público que tiene que ver con los delitos electorales, que aún no ha sido designado y que sorprendentemente se ha venido desde la Procuraduría General de la República dilatando la asignación de pero la Procuraduría dice que está entrenando a los fiscales que van a ser persecutores. Y que está presupuestado el próximo año. Probablemente después del proceso electoral sea que llegue la decisión. No, bueno, eso va a ser... Verán, ¿cómo anda la fuerza del pueblo? En San Juan de la Maguana, tú eres de allá, Félix Bautista se mantiene en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay otro candidato. Tengo entendido que usted no es candidato, no terció, o fue derrotado. ¿Cómo es la cosa? Respondiendo a la primera parte de la pregunta de Alberto, la Fuerza del Pueblo surge como un partido mayoritario en el espectro político nacional. Nosotros ya estábamos organizados. Tienen que demostrarlo, son mayoritarios. Sí, bueno, ya lo demostramos. Es mayoritario en relación a por lo menos al 5%, lo que llaman mayoritario, lo que usted quiere decir. No, en todo el sentido de la palabra, don Juan Bolívar. Nosotros el 6 de octubre, en un proceso fraudulento, el presidente Leonel Fernández y su equipo político sacó alrededor de 900,000 votos. ¿Qué significa eso? Que si usted compara esa votación con los demás participantes, tanto del proceso primario abierto como del proceso primario cerrado, fue una votación extraordinariamente alta y representa el 51% de lo que nosotros habíamos informado que teníamos empadronado o registrado como simpatizantes del presidente Leonel Fernández. Casi el doble de la media de votación que se produjo en ese proceso primario, que fue de un 25%. El promedio de votación para la primaria del PLD en relación al universo fue 25%. Correcto. ¿Qué significa eso? Que la Fuerza del Pueblo ya es un partido de... Sí, pero ¿y cuánta gente de eso no han sido absorbidos, recuperados por el PLD como partido y por el gobierno? No, todo lo contrario. Con los recursos que tiene y lo que va a recuperar con los recursos del Estado. Todo lo contrario. Nosotros hemos auditado ese padrón. Estamos en un proceso de auditoría de más del 80% de ese padrón. Y en un 99% todos los que simpatizaron y manifestaron su adhesión
a la Fuerza del Pueblo y en este caso originariamente a Leonel Fernández se mantiene. No, tanto no, porque en el caso de los diputados ustedes perdieron el 25%, perdieron 9 de 36. No, pero lo perdimos. O sea, 25%. Lo perdimos coyunturalmente de Juan Bolívar. Usted lo tiene prestado ahí. Sí, porque salieron candidatos del Partido de Liberación Dominicana. Bueno, a ustedes se les señala el PLD, he oído dirigentes quejándose de que han infiltrado al partido, lo han mantenido ahí. ¿Tienen en el comité político gente, más allá de Margarita? No, nosotros somos un partido totalmente diferente a nuestro anterior partido. Sí. Y quienes se han quedado por temas evidentemente coyunturales, como la obtención de candidaturas que se entiende que es un derecho constitucional en primer lugar. Pero Alejandrina no es candidata a nada y parece que está con ustedes. No, nuestra amiga, por siempre. La pero Alejandrina Germán se ha mantenido en el Partido de Liberación Dominicana. La candidata a senadora del PLD en La Romana dijo que ustedes le dijeron que se quedaran. Sí, que Leonel le había dicho que se quedaran los que ganaron sus candidaturas. Sí, nosotros como partido les recomendamos a esos compañeros que ejercieran e hicieran uso de su derecho constitucional en virtud de una candidatura obtenida en nuestro anterior partido, que por vía de consecuencia no era conveniente para ellos, sobre todo, el abandonar su candidatura, sino que era importante mantenerla, ¿verdad? Y aparte de eso, don Juan Bolívar Adalberto, esos son compañeros que recibieron un respaldo popular a través del partido anterior. Bueno, pero ustedes tienen por delante todavía un escollo, que todavía en ámbito político se abriga esperanza de que el Tribunal Constitucional desautorice la candidatura de Leonel Fernández, y en ese caso ustedes tendrían un golpe muy fuerte si se produjera eso. Nosotros entendemos, desde el punto de vista constitucional y hasta político, que no hay posibilidad de que el Tribunal Constitucional varíe lo que ha sido su precedente. Ya en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia en materia de control de constitucionalidad en el año 2001 emitió una sentencia claramente reconociendo los derechos políticos, reconociéndolos como fundamentales y a su vez como invariables desde el punto de vista de su ejercicio. Este Tribunal Constitucional también emitió una sentencia hace 3 años sobre el mismo particular, más aún. ¿Cuál es esa? ¿La de Nueva York? ¿La de los dominicanos en el exterior? Correcto. Hay 2 sentencias también del Tribunal Superior Electoral, la 1914 y la última sentencia del mes pasado, que define claramente en este caso que tanto el artículo 49 de la ley 3318 como el artículo 134 de la ley 1519 del régimen electoral son inconstitucionales y que debe prevalecer siempre el artículo 22 de la Constitución, que habla de los derechos políticos, y sobre todo el artículo 72 acápite cuarto de la propia Constitución, que establece que si la propia Constitución no hace salvedad de ley para modificar o alterar el ejercicio de derechos fundamentales, se hace imposible que a través de... Mira, se nos acaba el tiempo, pero quisiera ver qué va a pasar ya con ustedes y el presupuesto complementario y el presupuesto del año próximo, que también está siendo analizado en una comisión bicameral. Nosotros con relación al presupuesto complementario como bloque, fijamos una posición. Nosotros eso es invariable. Eso es invariable. Nosotros no podemos apoyar ese proyecto de presupuesto complementario porque viola la Constitución de la República y viola la ley orgánica de presupuesto. Y es un proyecto incluso que incluye varios préstamos camuflajeados desde el mismo proyecto de presupuesto complementario. Estamos hablando que viola la Constitución y la ley en múltiples formas y sentidos. Peor aún, número 3, es un presupuesto complementario que impone la legalización de deudas corrientes del sector eléctrico que suman 1.707 millones de dólares, que incrementaría el déficit fiscal en más de un 6%, cuando el tope que tenemos acordado es de 2.5%. Estamos hablando... Pero eso es del PIB. Así, del PIB. 2.5. Sí, correcto, del PIB. Estamos hablando, don Juan Bolívar Adalberto, que de aprobarse un proyecto de esa naturaleza,
se cometería una barbaridad. ¿Y el presupuesto nacional, que ustedes están en una comisión bicameral lo estudia? Hay una comisión bicameral que lo está estudiando, no ha rendido ¿Todavía informe. ustedes no tienen una posición sobre eso? No hemos fijado posición al respecto, estamos esperando que se termine. ¿Y Henry Merán va de candidato al final? No, yo ya tengo múltiples ya ocupaciones en nuestro partido, don Juan Bolívar Adalberto, tengo responsabilidad. Usted se va a convertir en uno de los líderes de la Fuerza del Pueblo. Entonces. Ya lo es. Ya lo es, pero quiero decir, se va a consagrar a eso. Nosotros que seguiremos trabajando. ¿Y cuál es su candidato a senador por la provincia de Santo Domingo? Por la provincia de Santo Domingo, sí. O está el compañero Eladio Martínez. Eladio Martínez. Sí, ese es nuestro candidato. ¿Y en San Juan? En San Juan nosotros tenemos un compromiso con el senador actual. Lo van a apoyar. O sea, ustedes no van a llevar candidatura a la Fuerza del Pueblo en San Juan, a senador. Nosotros tenemos un compromiso con los 5 senadores actuales. De no ponerle competencia. Que son candidatos por un tema político y de equipo, desde luego. Por lo tanto, la Fuerza del Pueblo como partido va a incidir y a procurar que esos 5 compañeros se mantengan, aunque sea en la boleta del PLD. Sí, cómo no, se mantengan como sean, porque son boletas separadas. Con la boleta del PLD. Son 4 boletas separadas, una boleta municipal en febrero. Sí, no, pero digo, en este caso, lo de la Fuerza del Pueblo tendrían que marcar la boleta del PLD si no tienen candidato a eso mismo. Sí, desde luego, yo diría que marcaríamos la cara de esos 5 compañeros con el dolor de nuestra alma. Pero Félix Bautista no ganaría sin el apoyo del PLD ahí. Bueno, va a tener el apoyo. No, eso es lo que está diciendo, que van a votar por ellos. Correcto, va a tener el apoyo del partido al que sigue perteneciendo y de la Fuerza del Pueblo. El de la Fuerza del Pueblo. Yo no sabía que se había decidido eso ya. En los 5 senadores que eran del grupo Leonel. Sí, van a ser apoyados por... Pues muchísimas gracias, Henry Merán, diputado al Congreso Nacional y uno de los dirigentes más sólidos del grupo de la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido que encabeza el expresidente Leonel Fernández. Bueno, lo deseamos a usted éxito en su carrera política, diputado. Don Bolívar, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Un placer.